De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Tenemos a nuestro próximo invitado, el presidente Con Industria, que muy amablemente vino hoy porque estaba en cama, no por paro, sino por gripe, Juan Pablo Lalqueaga. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, Pedro, nuevamente, y buenas noches a todos los televidentes. Ahora queda la duda si hubieras ido a paro o no, porque está paro forzoso. Bueno, con todo y que no me siento bien, fui a la oficina un rato. Bueno. Bueno, está bien, pero pasaste por allá. Mira, Juan Pablo, te quería preguntar cuál es tu balance del día de hoy. Yo se lo dije al diputado de PSUV que se acaba de ir, que encontrar si triunfa alguien, uno es muy difícil contabilizar cuánta gente fue a trabajar o no. Yo lo que oí de una periodista es que se sentía como un fin de semana, el tráfico un fin de semana, vimos los comercios, algunos cerrados, otros, pero el presidente sí dijo en su cadena que habían visitado 1000 empresas que estaban todas operativas. Empresas privadas. Lo que pasa es que estas empresas fueron amenazadas ayer de que si las cerraban, y lo ha pasado, o sea, agarran en cualquier momento para confiscarlas y expropiarlas, y eso no nos interesa tampoco a ningún venezolano, porque cada empresa que cierran se desaparecen mucho más productos de los anaqueles y de las farmacias. ¿Cuál es tu balance de hoy, por favor? Pedro, hoy se produjo un nivel importante de ausentismo en las empresas, de eso no hay duda. La contabilización de cuál fue el nivel de ausentismo no lo tenemos todavía, porque también hubo una cantidad de gremios regionales que cerraron, y son a través de esos gremios a través de los cuales tenemos que ir llamando a las empresas como para poder saber en cuál empresa faltaron trabajadores y qué porcentaje de los trabajadores faltaron. Ahora bien, ¿cuánto tiempo te tomaría hacer eso? Bueno, yo me imagino que entre lunes y martes podríamos tener esa información. Y ya después en miércoles, ¿qué importa esa información? Que ya la dinámica de todo lo que está pasando sobrepasó. Sí, bueno, cualitativamente te diría que hay una cantidad importante de trabajadores que faltaron, pero aquí yo creo que hay dos cosas que son importantes. La primera es que el llamado de Conindustria fue a que las empresas mantuvieran sus puertas abiertas y le dieran libertad a los trabajadores de poder manifestar a través de su ausencia su posición política, su nivel de aceptación o rechazo a los tiempos que estamos viviendo, ¿ok? Pero yo creo que eso fue seguido en la gran mayoría de las empresas, las cuales mantuvieron sus puertas abiertas, muy especialmente las empresas de las cuales dependen personas que tienen que acopiarse de productos cotidianamente, o personas o empresas que trabajan en servicios públicos, que esas empresas no pueden dejar de trabajar. Por ejemplo, las empresas de electricidad no pueden dejar de trabajar, el metro no puede dejar de trabajar, como decía el diputado. Las telefónicas, gracias a Dios. Las telefónicas tampoco pueden dejar de trabajar, pero las empresas fabricantes de alimentos tampoco dejan de trabajar, y las empresas fabricantes de medicinas tampoco dejan de trabajar. Con todo y todo, yo creo que hubo un ausentismo desde el punto de vista cualitativo, te digo que pienso que fue importante. Sí. Ahora, Juan Pablo, te pregunto algo. El presidente dijo, y no pongo en duda lo que él dijo, sino lo que le pueden haber dicho a él. Se pueden visitar 1000 industrias en Venezuela un mismo día, revisarlas y todo, porque debería entonces dar la estadística de cuáles estaban trabajando. Ya pueden haberte hecho el trabajo. Bueno, si se visitaron 1000 empresas, lo propio sería que se sacara un listado de cuáles se visitaron y se dijera cuál fue el nivel de ausentismo que esas empresas tuvieron, porque si no se queda entonces uno enganchado en titulares, y titulares que no se demuestran pues siempre generan dudas. Pero yo creo que lo importante de hoy, Pedro, es que aun cuando se haya dejado de trabajar en alguna proporción, se está dejando de trabajar en un país en el cual las industrias están al 35.2% de su capacidad instalada, ¿verdad? Trabajar al 35.2% de su capacidad instalada. Oye, si eso se considera normal, bueno, vivimos en la luna entonces, ¿verdad? Porque el 35% de la capacidad instalada es trabajar a un nivel ínfimo en el cual las empresas, por supuesto que han salido de muchos trabajadores, por supuesto que las empresas no tienen turnos extra, por supuesto que las empresas tienen muchas líneas paradas y por supuesto que las empresas no tienen casi capacidad de sostenerse. Entonces eso no es normal. Aquí estamos en una crisis gigantesca de la economía que se ha venido encogiendo en unas magnitudes propias con la gran depresión que hubo en los Estados Unidos en los años 28, ¿no? Parecido. No, mayor, Pedro. Las cifras que recoge Conindustria es que la caída del Producto Interno per cápita... Es decir, que tenemos una depresión económica. Bueno, la caída del Producto Interno per cápita entre los años 2012 y el 2016 es de 28.3%, cuando la caída del Producto Interno per cápita en los Estados Unidos durante la Gran Depresión fue de 27%. Entonces tenemos una caída superior a la caída que tuvo, digamos, esa economía que ha sido, digamos,
la depresión más grande que se ha registrado en una economía moderna en los tiempos recientes. Y si vamos al Producto Interno Bruto per cápita del sector industrial, tiene una caída en este mismo periodo del 39%. Wow, eso es decir, que estamos trabajando sacando solamente 6 de cada 10 productos de los que sacábamos en el año 2012, lo cual es sumamente grave. Entonces, hoy es un día en el cual, sí, se disminuyó un poco el volumen de producción, pero se disminuye el volumen de producción en un entorno en el cual ya viene muy deprimido, sí, y eso es lo verdaderamente dramático. Este aumento de salario no consultado, ¿cuáles son las consecuencias para la industria? Muchas van a cerrar, muchas van a decir, cierro Santa María antes que me llegue este aumento y ya ver en febrero o marzo si cambia la situación política, económica, social del país, vuelvo a abrir. ¿Has escuchado Pedro, posiciones así? Yo creo que el sueldo tiene, el análisis del sueldo tiene dos vertientes. Desde el punto de vista del consumidor, su poder adquisitivo como para poderse desenvolver bien en su vida cotidiana. Desde el punto de vista de la empresa, la capacidad que tiene para poderlo pagar. Primero vamos del punto de vista del consumidor. Fíjate, para el año 2012, el salario integral, es decir, sueldo más cesta ticket, que era 2.047 en ese momento, más 990, para un total de 3.037, compraba un 75% de la canasta básica, que era 4.074 bolívares, ¿verdad? Para este año 2014, para noviembre del 2014, el nuevo sueldo de 27.092, que señalaba el diputado, más 63.720 para de bono alimentario, para un total de 90.812, compra es un 23% de esa canasta básica, que en este momento está en 405.453. Entonces, el tema con el sueldo no es la magnitud que tú vayas recibiendo, sino el poder adquisitivo que vas teniendo con él. Si la inflación va creciendo y la inflación te va comiendo el sueldo, pues nunca ningún sueldo va a alcanzar. ¿Y qué es lo que produce la inflación? Bueno, la inflación en Venezuela la produce muy fácil, todo el mundo lo conoce bien, el déficit fiscal. El Estado gasta más de lo que egresa más, eroga más de lo que le ingresa, ¿verdad? Y eroga más de lo que le ingresa porque se ha cargado a ser un Estado sumamente grande, ha expropiado, ha expoliado, ha tomado, ha comprado una cantidad de empresas y confiscado también una cantidad de empresas en las cuales tiene unas nóminas gigantescas y se le va mucha más plata de la que puede sostener. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que empezar a reducir ese déficit a través de empequeñecerse, transferir esas empresas al sector privado y eso es lo que dispara el dólar. Cuando tú tienes muchos bolívares persiguiendo pocos bienes y servicios y el dólar es un bien que se persigue, esos bienes suben de precio. Entonces, en la medida que hay pocos dólares además y tienes muchos bolívares, por supuesto que el dólar sube de una manera no controlada. Además, como los mecanismos de cambio son mecanismos oscuros porque no se tiene, bueno, primero no se tiene mecanismo para poder transar y después los mecanismos que van quedando son mecanismos que no caen dentro de la ley, el dólar va cogiendo va teniendo una pérdida de información que hace que las personas no sepan a dónde recurrir como para saber si la tasa a la cual están comprando es una tasa de mercado o no. ¿Cómo afecta esto a la industria? ¿Siguen teniendo problemas en las industrias que tienen precios regulados? ¿Cerraron muchas en el otro aumento de salarios? ¿Cuántas quedan? Absolutamente. Te decía entonces que desde el punto de vista del consumidor, al consumidor nunca le va a alcanzar, así como te estoy demostrando en este momento que no alcanza. Del otro lado está la capacidad que tiene la empresa como para poder pagar esos sueldos. Cuando tú tienes empresas trabajando al 32%, al 35% de su capacidad instalada, ¿cómo hace una empresa que casi no se está sosteniendo para incorporar esos salarios sin transferírselos al precio? Se los tiene que transferir al precio, ¿verdad? Y al transferírselos al precio, suben los precios, se aumenta la inflación y el poder adquisitivo quedó donde mismo estaba. Peor aún, porque si tú estabas vendiendo pocas unidades con el precio que tenías antes y subes el precio, vas a vender menos. Y así sucesivamente vas a vender menos y menos y menos hasta que la empresa va cerrando. Entonces, cuando tú tienes aumentos compulsivos de sueldo, que no están asociados a productividad, que no están asociados a volumen de producción, esos aumentos siempre van a ir al costo y por ende al precio. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Elevar los volúmenes de producción. Y para elevar los volúmenes de producción, yo aquí en tu programa, Pedro, he planteado las alternativas que Corindustria promueve. Se las hemos planteado al gobierno en muchas oportunidades. El gobierno las ha escuchado, pero las ha rechazado. Entonces, en la medida en que tengamos muchos bolívares y muy pocos bienes y servicios, vamos a tener inflación y vamos a tener un salario que se va a ir diluyendo en el tiempo. ¿Qué te dice la gente de la industria con los que tú hablas todos los días, así como estamos hablando tú y yo? Oye, esto no voy a poder con esto, voy a seguir. ¿Cuál es tenemos 2 minutos, así que tienes 2 minutos para desarrollar la idea. Pedro,
tal como está Venezuela en este momento, el sostenimiento de las industrias es inviable. Así como han cerrado 2/3 partes del parque industrial, y la tercera parte que está trabajando una tercera parte, no se puede sostener indefinidamente. Hay que cambiar las reglas de la economía, ¿verdad? En la medida en que no tengamos unas reglas de libertad, desmontaje del control de precios, desmontaje del control de cambios, dejar de amenazar a las empresas y ahuyentar a las inversiones, en la medida en que no tengamos una macroeconomía estable, en la medida en que no tengamos flexibilidad laboral, en la medida en que no incorporemos tecnología a los productos que estamos sacando, en la medida en que no permitamos la transparencia en la contabilización de costos, en la medida en que todas esas cosas sigan sucediendo, las empresas van a continuar disminuyendo y disminuyendo. A Venezuela le hace falta urgentemente, inminentemente, un cambio de modelo económico. Si no lo tenemos, la pobreza va a continuar creciendo. Y recuperar las libertades económicas. Por supuesto que hay que recuperar todo esto que te he señalado, forma parte de la recuperación de las libertades del país, dentro de lo cual, por supuesto, que está el Estado de Derecho, el respeto a la propiedad y los mecanismos normales de una democracia en la cual está el voto. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Sobre todo ya te puedes ir otra vez, arroparte en la cama, empezar a tomar remedio contra la gripe. Te agradecemos mucho que hayas salido, además con este tiempo. Juan Pablo Larquiaga, presidente con Industria, nosotros aquí en Vivo y Directo nos despedimos de ustedes desde Globovisión, desde la Florida, y les deseamos un súper buen fin de semana y descansen, cálmense, piensen en cosas positivas, vean verde, llénense de oxígeno, que la semana que viene los volvemos a ver aquí y seguiremos con esta dinámica de todos los días. El domingo estamos pendientes que pase que sea algo.